José. Hola. ¿Se escucha o no? Hola Rodrigo, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estamos? Dale. Tengo que leer que sale. ¿Habla ahí? Hola, hola. ¿Ahí cómo se escucha? Listo, perfecto. Dale. Bueno, esperamos un ratito y... Lo que sea necesario, yo no tengo problema. Solo me Bueno. queda comer después de esto, así que... Dale. Gracias. Te creció el pelo un poquito, veo. Se ve que te están haciendo bien. Pero este domingo ya me corto de vuelta. ¿Qué hace, Aldo? ¿Cómo andás? Para que salía amplificado en todo el auditorio. Y ahí seguro que le va a tener que saludar al Lale también y se sigue amplificando. Ahí estamos más en privado, si no están escuchando. ¿Cómo andás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien, todo bien, todo bien. Me alegro. Bueno, Le preguntaba ¿vos? al chino. Yo bien, gracias a Dios, bien. ¿Estás con la familia ya o no? No, todavía no. Estuvieron acá 3 semanas, ahora lo que fue vacaciones de invierno, y hace 10 días por ahí se volvieron para allá. Y si Dios ¿Estás quiere, con sí. otra nueva familia ya, digamos? No todavía no. A ver, ¿está amplificado o no? Ya, si no está amplificado, te cuento la verdad. No, mentira. Bueno, déjame amplificado y pasamos al... Ale, no se te escucha, ¿eh? Estás hablando, te veo que mueves los labios, Ale, pero no se te escucha. Habla una vez más ahí, Rodrigo. Hola, hola. Listo. Ahí está. Si querés compartir tu pantalla ya para dejar la lista. Dale, ya voy haciendo eso. Necesito que me habilites para compartir pantalla cuando puedas, por favor. Ya te habilito. Ahí está. Dale. Ya esperamos un ratito más que llegue alguien porque hay una marcha que está entorpeciendo un poco el... Rodrigo es... Claro.
Hola Rodrigo, ¿me escuchás? Hola Juan, ¿cómo estás? Te escucho, pero yo creo que estoy ahí con el micrófono amplificado. Bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Te escucho, pero no te veo. Pero no te veo porque estoy compartiendo pantalla yo nomás. Todos Bárbaro. están con los micrófonos abiertos y suena. Así que Juan, después charla con Rodrigo. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Bueno, gracias Juan, perdón. En 5 minutos empezamos, Rodrigo. No tengo problema. ¿Qué hora es allá, Rodrigo? 1. 1 hora menos. No hablo fuerte pues estamos con los micrófonos abiertos. 1 hora menos que en Argentina. Rodrigo, si querés abrir tu cámara, pues no sé por qué no te vemos acá. Para que yo te presente. ¿Sabes por qué puede ser? Si querés dejo de compartir un ratito pantalla y porque la única forma que yo puedo tener la vista que necesito tener es con esta, pero dejo de compartir acá. Entonces, bueno, listo, así te presento y dale. empezamos. Dale. Hola, bueno, buenas noches. Como todos creo que me conocen, pero me presento por el mundo. Yo soy Gustavo Paternini, soy el actual presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Y para mí, la verdad que estoy muy contento de poder tener a un amigo que es Rodrigo Soni. Rodrigo Soni es un cardiólogo que está formado en Corrientes, en el Instituto de Cardiología de Corrientes, discípulo del doctor Perna, discípulo de la doctora Estela Massín. Y entre sus antecedentes figura haber sido presidente del Comité de Cardiología Isquémica de PAC
y secretario del Comité Ejecutivo de FAC en el año pasado. Rodríguez en este momento se está desempeñando como investigador en Estados Unidos, y la charla de hoy trata sobre una forma nueva de hacer interpretación acerca del electrocardiograma de la cardiopatía isquémica en los síndromes coronarios agudos. Es una forma muy novedosa, un enfoque nuevo que nos va a contar Rodrigo, y la verdad que estoy cumpliendo también una promesa, porque siempre lo quise traer en vivo físicamente, era la idea, pero bueno, Rodrigo decidió emigrar hacia nuevos horizontes, así que gracias a la tecnología lo vamos a poder disfrutar hoy. Después de que Rodrigo de la charla, abrimos una serie de preguntas para que cualquier persona que quiera hacer alguna consulta lo haga. Rodrigo, muchísimas gracias, y es todo tuyo el auditorio. Hola, buenas noches. Bueno, agradecer a la Sociedad de Cardiología de Tucumán y a vos principalmente, Gustavo, por la invitación, justamente, pero a ver, no saldaste la cuenta todavía, sigue pendiente la invitación presencial a Tucumán, así que yo sigo esperando, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, como les decía, por esta invitación. Voy a comenzar a compartir la pantalla, creo que allí se ve bien. ¿Sí? ¿Se ven? ¿Me dicen si se ve? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, y la idea del tema es, bueno, esto es un poco la idea es que sea una charla de intercambio de opiniones y sobre todo de este tema que vamos a ir hablando, que seguramente va a generar, puede llegar a generar debates, discusiones, intercambios de opiniones, y justamente es una charla de opinión, por decirlo de alguna forma, titulado, como ustedes ven, esto es lo de síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST, si es tiempo de recambio o no. Como todos sabemos y conocemos, para ir poniéndonos en contexto, simplemente la enfermedad coronaria es la principal causa de muerte en todo el mundo. Como ustedes pueden ver, desde el año 1990 al 2020 aumentó prácticamente un 50% la mortalidad en el mundo en relación a la enfermedad cardiovascular. Y estos son números en Argentina que pueden llegar a tener algunos sesgos o no, pero la mortalidad en Argentina se mantuvo, podríamos decir, más o menos estable. En algún momento disminuyó un poco la mortalidad cardiovascular, pero en estos 30 años de registro se ha mantenido aproximadamente en las 100.000 muertes anuales, pero por supuesto es la principal causa de muerte también en Argentina. Y como ustedes saben, la enfermedad cardiovascular afecta mucho a los países de medianos y de bajos ingresos, como es en Argentina. Tal es así de que el 80% de las muertes por enfermedad cardiovascular se dan justamente en países de medianos y bajos ingresos, y por eso justamente es una verdadera pandemia que la tenemos hace muchos años y que persiste. Y dentro de las distintas formas de manifestarse la enfermedad cardiovascular, esta muerte cardiovascular está dada principalmente por la enfermedad coronaria. En más del 40% de los casos es la principal causa de muerte cardiovascular. Y ya adentrándonos un poco en lo que tiene que ver con la enfermedad coronaria propiamente dicha, para ir tocando los tópicos que nos reúnen hoy en esta charla, ustedes saben de que la enfermedad coronaria tiene distintas formas de presentación. La primera podemos discutir en algún otro momento si es una forma de presentación realmente o no, que es la asintomática. Otra forma de presentación es la insuficiencia cardíaca. Luego tenemos el síndrome coronario crónico y el síndrome coronario agudo y la muerte súbita. Pero nosotros vamos a centrarnos puntualmente en lo que tiene que ver con el síndrome coronario agudo. Y como todos nosotros conocemos, ya hace aproximadamente 30 años, con los resultados del FTT, del Fibrinolytic Therapy Trial, se demostró que la interpretación del electrocardiograma, según el nivel que tenga el segmento ST en los pacientes con síndrome coronario agudo, era un predictor de una oclusión trombótica aguda de alguna arteria coronaria. Y también allí aprendimos de que la repercusión inmediata de esta oclusión aguda disminuía la mortalidad de los pacientes. Y desde ese momento, allá por 1994, y luego en una publicación de las guías de síndromes coronarios agudos, INST, desde el año 2000, con Brandwall a la cabeza, es que
comenzamos justamente a migrar desde una vieja clasificación de infartos tipo Q y no Q a la clasificación actual que conocemos de síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST. Y también desde ese momento interpretamos que los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo con elevación del ST, esto equivale a una oclusión coronaria trombótica aguda y en ellos utilizamos algún tipo de estrategia de reperfusión inmediata. Sin embargo, en estos últimos 20 a 30 años no hubieron grandes avances en cuanto a este paradigma, como sí ocurrieron en otros campos de la enfermedad coronaria. Quizás lo más conocido y lo que rápidamente nos viene a la mente es la clasificación de infarto agudo de miocardio. Como ustedes saben, la clasificación de infarto agudo de miocardio sufrió diferentes modificaciones en el transcurso del tiempo, y la última de ellas allá por el 2016. Sin embargo, este paradigma de la clasificación de la presentación del síndrome coronario agudo persiste desde hace aproximadamente 30 años. Y este es el manejo actual de un paciente que consulta por dolor precordial o por un síndrome coronario agudo. Paciente que viene con dolor precordial, sabemos que dentro de los 10 minutos de la consulta debemos hacerle un electrocardiograma, y según las características de ese dolor precordial y los hallazgos que presente el electrocardiograma, interpretaremos como un dolor precordial en estudio y seguiremos las guías de manejo para los pacientes con dolor precordial, o interpretaremos como un síndrome coronario agudo, ya sea sin elevación o con elevación del ST, y seguiremos las guías de manejo de cada una de estas entidades. Pero bien, repasemos un poquito a qué se define supradesnivel del ST. Como ustedes saben, la definición de supradesnivel del ST depende básicamente de tres cosas. Primero, la derivación donde miremos. Segundo, el género del paciente. Y en tercer lugar, la edad del paciente. Tal es así de que esto, como podemos ver, varía si es mujer, si el supradesnivel lo miramos en B2 y B3, en los hombres, si son menores de 40, mayores de 40, y en qué derivaciones. Pero lo que es uniforme para todos estos es de que el supradesnivel del ST debe estar presente en al menos 2 derivaciones contiguas para ser catalogado como un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Sin embargo, yo les comentaba al principio de que con el FTT habíamos aprendido de que el supradesnivel del ST era expresión de una oclusión coronaria aguda. Sin embargo, existen lesiones oclusivas agudas en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Tal es así que en este metaanálisis muy interesante, donde se incluyeron aproximadamente 40.000 pacientes, prácticamente 1 de cada 4 pacientes que tenían un síndrome coronario agudo sin elevación del ST tenía una lesión coronaria oclusiva aguda. Y esta lesión coronaria oclusiva aguda aumentaba el riesgo de MACE en un 41% a corto plazo y prácticamente en un 30-35% a mediano y largo plazo. Por lo tanto, no es solo un hallazgo angiográfico el decir, bueno, sí tiene una lesión oclusiva, sino que tiene un impacto pronóstico en los pacientes. Y dentro de los distintos componentes del MACE, el más temido, quizás sin duda el más importante, el riesgo de muerte, también el riesgo de muerte se incrementa en prácticamente un 70% a corto plazo y en un 40% a mediano y largo plazo en pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pero que presentan una lesión coronaria oclusiva aguda. Es por ello de que probablemente tenemos que empezar a pensar en ir un poco más allá del supradesnivel del ST y no quedarnos solamente como ese marcador para tratar de decidir cuál va a ser el manejo inicial de un paciente con síndrome coronario agudo. Y este es un trabajo interesante en el cual lo que hicieron los autores fueron comparar 3 grupos de pacientes: los pacientes que tenían un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST y una lesión oclusiva aguda, pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pero con una lesión oclusiva aguda, y pacientes con síndromes coronarios agudos, pero sin lesiones oclusivas. ¿Y qué fue lo que vieron? En el primer segmento, algo esperable. El tiempo puerta-balón, ¿sí?, fue de 55 minutos la mediana en los pacientes que tenían supradesnivel y más de 170 minutos en los pacientes que no tenían supradesnivel del ST, porque como ustedes saben, en este grupo de pacientes no es, hasta el momento, no es algo mandatorio de que ese paciente tenga que ir inmediatamente a reperfusión. También, como es esperable, el tiempo puerta-balón, menos de 90 minutos, se logró en más del 70% de los casos en los pacientes con supradesnivel y casi en un 40% en los pacientes sin supradesnivel. Pero fíjense este dato, qué interesante. Los pacientes
con síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, la mortalidad fue del 3.3%. Más del doble, ¿sí? Más del 7% fue la mortalidad de los pacientes sin elevación del ST, pero que tenían una lesión oclusiva aguda, ¿sí? Y esto, si bien en este estudio no lo dice, pero esto nos plantea la duda. ¿Por qué se mueren más? ¿Porque tardamos más en reperfundirlos? Es una hipótesis, no está en este trabajo, no se evaluó eso, simplemente fue un estudio descriptivo y justamente vieron de que el incremento en la mortalidad en este grupo de pacientes. Y siguiendo con esto de ir más allá del supradesnivel del ST en el electrocardiograma, este es un electro de un paciente que consulta por dolor precordial. Dolor precordial típico es interpretado como un síndrome coronario agudo, y si nos basamos en los criterios actuales para clasificar si tiene supradesnivel o no tiene supradesnivel del ST, simplemente vemos que tiene supradesnivel del ST en D3. Las derivaciones contiguas, D2 y ABF, no tienen supradesnivel, y en el resto de las derivaciones tampoco podemos ver esto. Por lo tanto, si nos guiamos por la clasificación actual, esto es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Pero veamos algunas cosas interesantes. De este electrocardiograma. Primero lo que les comentaba, supradesnivel del ST aislado en D3. Pero aparte de eso, tiene infradesnivel del ST, en este caso derivaciones de B4 a B6, ¿sí? Pero no en B2, acompañados por una onda T positiva o que sea al menos terminalmente positiva. En este caso se cumplen las 3 derivaciones, pero puede ser en cualquiera de ellos. Y aparte de eso, el ST en la derivación de B1 es más alto que en la derivación de B2. Esto, desde hace 2 años, es lo que conocemos como el patrón electrocardiográfico de Aslanger. Aslanger fue justamente uno de los autores que lo describió. Pero no solamente Aslanger y su grupo de trabajo describieron este patrón electrocardiográfico, sino que lo hicieron justamente con esta publicación donde analizaron aproximadamente 1000 pacientes que habían consultado por un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. Y los dividieron en 2 grupos. Un grupo que tenía este patrón que acabamos de ver, que eran aproximadamente 60 pacientes, y un poco más de 900 pacientes que no tenían este patrón, pero eran todos sin ST. No hubo diferencias como es esperable en el tiempo entre el electrocardiograma y la angioplastia, porque eran todos síndromes coronario agudos sin elevación del ST, como podemos ver. Pero como ven ustedes acá, 1 de cada 2 pacientes que tenía el patrón de Aslanger tenía una lesión coronaria oclusiva aguda, mientras que solamente, entre comillas, un 27%, algo similar en lo que vimos en los primeros slides, de aquellos pacientes sin elevación del ST tenían una lesión oclusiva aguda. Y esto se correlacionaba, este patrón de Aslanger se correlacionaba de que la arteria que generalmente estaba comprometida era la arteria circunfleja en un 50% de los casos, seguido por la arteria coronaria derecha. Pero no solo eso, sino que además, por lo general, estaba acompañada de una lesión severa en algún otro vaso. Y estos hallazgos angiográficos nuevamente tienen una gran correlación con el pronóstico de los pacientes. Fíjense, la mortalidad hospitalaria de los pacientes que tenían el patrón de Aslanger era 5 veces superior a los pacientes que no lo presentaban. Y la mortalidad a largo plazo fue prácticamente 4 veces superior en los pacientes que tenían este patrón de Aslanger comparado con aquellos que no los tenían. Es por eso de que actualmente se considera al patrón electrocardiográfico de Aslanger como un equivalente de un infarto agudo de miocardio de cara inferior. Y siguiendo con otro ejemplo de otro paciente que consulta con un síndrome coronario agudo, le realizamos un electrocardiograma y lo único que encontramos es infra del ST aislado en cara anterior. Por lo tanto, este paciente tampoco tiene un síndrome coronario agudo con la definición clásica que conocemos de supradesnivel del ST. Pero, ¿qué nos está expresando este infradesnivel aislado en la cara anterior? Veamos este subanálisis conocido por todos los cardiólogos de este estudio, conocido por todos los cardiólogos, que es el Tritón. En un subanálisis del Tritón, justamente lo que hicieron fueron tomar solamente a los pacientes que presentaban este patrón electrocardiográfico, infradesnivel aislado en cara anterior. Incluyeron cerca de 1.200 pacientes y nuevamente 1 de cada 4 pacientes tenía una lesión oclusiva aguda. Y el tiempo puerta-balón en los pacientes que tenían lesiones oclusivas, fíjense, fue cercano a 30 horas. ¿Por qué? Justamente porque fue interpretado como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
No solo eso, que el tiempo fue de 30 horas, sino que ningún paciente tuvo un tiempo puerta-balón menor a 6 horas. Y generalmente, nuevamente, la arteria más comprometida en este patrón electrocardiográfico es la circunfleja, seguida por la arteria descendente anterior. Y si vamos a mirar el pronóstico, ¿qué pasaba con los pacientes que tenían una lesión oclusiva o un flujo TIMI 0 o 1? Fíjense, la mortalidad hospitalaria fue cercano al 9% comparado con un poco alrededor del 6% de los pacientes que, que no tenían una lesión oclusiva con diferencias significativas. Y ahora veamos otro ejemplo más de otro paciente que consulta por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿sí? Pero que probablemente requiera de algún tipo de reperfusión inmediata. Y es, en este caso, lo que nosotros conocemos como signo de Wellens. Simplemente muestro el signo de Wellens tipo B porque es el más común. Se dan el 75% de los signos de los síndromes de Wellen, el otro 25% es el tipo A, que justamente está expresado por las ondas T negativas profundas en cara anterior en un paciente, siempre en el contexto de un paciente que consulta por dolor de pecho, y ese dolor de pecho es interpretado como de etiología anginosa. Los pacientes justamente que tienen un síndrome de Wellens, ya sea el tipo B o el tipo A lo que tiene son ondas T bifásicas, plus-minus, ¿sí? Nos están expresando que el paciente tiene una DA crítica, generalmente proximal. Por lo tanto, no debemos demorar el tratamiento de reperfusión probablemente en este grupo de pacientes. Y otro contexto de otro paciente que también consulta por angina y le hacemos un electrocardiograma y tampoco tiene supradesnivel del ST, pero tiene estas ondas T positivas prominentes acompañadas de infradesnivel en todo lo que es la cara anterior, como podemos ver. Fíjense, estas ondas T hiperagudas, ¿sí? Simétricas, ¿sí? Puntiagudas, con infradesnivel en la cara anterior. Esto es una expresión electrocardiográfica de un compromiso de la arteria descendente anterior en un 100%, o sea, una oclusión de la arteria descendente anterior, nuevamente en el contexto de un paciente sin supradesnivel del ST. Y esto simplemente es un caso clínico publicado, entonces, si mal no recuerdo, es desde un caso en la India, de un paciente que consulta y que le realizan el electrocardiograma y tienen lo que nosotros conocemos como el patrón de De Winter. Simplemente para repasar un poquito, les pido disculpas por la calidad del electrocardiograma, pero es el que está justamente en la publicación de este artículo, el síndrome de De Winter, como ustedes saben, fue descrito por De Winter y se caracteriza por tener supradesnivel en ABR con infradesnivel en toda la cara anterior y generalmente acompañado de lo que es la cara lateral alta y en algunos casos cara inferior. Infradesnivel del ST en más de 5 derivaciones. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Por qué me llamó la atención este caso clínico? Porque justamente consulta a este paciente con dolor precordial, con 8 en 10 de intensidad, le hacen el electrocardiograma, interpretan el electrocardiograma como que es un patrón de De Winter, y si lo derivaban a un centro con hemodinamia, iban a tardar más de 120 minutos, como ustedes saben es lo recomendado, entonces deciden pasarle trombolíticos. En este caso lo que usaron, porque en la India lo tienen, nosotros en Argentina todavía, o al menos hasta hace un tiempo, no había TNK, ellos usan TNK, le pasan Tenecteplase, y luego de la infusión de Tenecteplase, el dolor prácticamente desaparece, disminuye la intensidad a 1 en 10, fíjense el electrocardiograma, retrogradan todos los cambios y luego de pasarle el trombolítico, allí sí lo derivan a un centro con hemodinamia para una estrategia fármacoinvasiva. Se hace la estrategia fármacoinvasiva, ¿sí? Estas son las imágenes, no hay un video, pero estas son las imágenes, y en la estrategia fármacoinvasiva describen de que tenían una lesión del 95% a nivel proximal de la arteria descendente anterior, pero con flujo a nivel de la arteria, ¿sí? Que se logró gracias seguramente a la infusión de ese trombolítico, y luego de eso lo que hicieron fue colocarle un stent en la arteria descendente anterior para este tratamiento en esta estrategia fármacoinvasiva. Y vamos a otro contexto, vamos a otro escenario, aquellos pacientes que en el marco de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST presentan insuficiencia cardíaca descompensada. Este trabajo, que también tiene aproximadamente 2 o 3 años, es muy interesante, donde justamente lo que hacen es evaluar la estrategia invasiva precoz versus una estrategia estándar en este grupo de pacientes, un estudio retrospectivo, por supuesto, y vieron de que
en aquellos pacientes que tuvieron una estrategia invasiva precoz, el tiempo a esta estrategia invasiva, la mediana fue de 2 horas, mientras que en los que tenían una estrategia estándar fue de aproximadamente 240 minutos. Creo que hay un micrófono abierto por ahí, si lo pueden cerrar. Les comentaba, bueno, justamente, y al comparar el punto final, que era el MACE, vieron de que hubo una reducción de prácticamente el 50% en el grupo de pacientes que fue con una estrategia invasiva precoz en comparación que aquellos que se demoró más tiempo la reperfusión. No sé si soy yo nomás o se escucha algo de fondo. Yo quiero que, para que me escuchen nada más, me escuchen bien. A Pfizer América Latina por esta invitación tan Hola. amable. Estoy muy contenta de estar con ustedes esta tarde o esta noche, tiempo europeo. Hay un micrófono de alguien que está abierto, de alguien de los que está conectado en Zoom. El micrófono está abierto, no es mío. Un caso típico de pacientes, de los pacientes que vemos en la clínica ambulatoria de... Ahí está. Hola, ¿me escuchan allí? Sí. Ahí está, perdón. Bueno, les comentaba de este estudio, no sé si lo alcanzaron a escuchar, lo comentamos nuevamente, no hay problema, donde justamente fue un análisis retrospectivo de pacientes que habían ingresado por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y que presentaban insuficiencia cardíaca descompensada relacionada a este síndrome coronario agudo. Y lo que hicieron para el análisis fue dividir en 2 grupos, un grupo de estrategia invasiva precoz y un grupo de estrategia estándar, donde la estrategia invasiva precoz se llevó a cabo en aproximadamente 2 horas, mientras que en la estrategia estándar, la estrategia invasiva, se llevó aproximadamente en 240 horas. Y fíjense, una reducción del punto final, del MACE en este caso, prácticamente del 50% en el grupo de pacientes que tuvieron una estrategia invasiva precoz, como podemos ver aquí en el gráfico. Y otra cosa a tener en cuenta es de que es el grupo de pacientes que tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del STI, que son de muy alto riesgo. Entiéndase, según la clasificación de las guías internacionales, como muy alto riesgo al paciente que, aparte de tener el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, tiene insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento, tiene arritmias ventriculares refractarias al tratamiento, o arritmias que obviamente que ponen en riesgo la vida de ese paciente, o tiene dolor precordial refractario al tratamiento. Esos son los que son considerados como de muy alto riesgo. Y si nos queremos basar en la evidencia para ver qué manejo hay que hacer en estos pacientes, como ustedes saben, todos estos pacientes fueron excluidos de todos los ensayos clínicos randomizados que conocemos hasta el momento. Sin embargo, en ellos se recomienda de que debemos tratarlos invasivamente lo más precozmente posible. Y seguramente dentro del auditorio por ahí hay cardiólogos jóvenes, cardiólogos en formación o no cardiólogos, y por eso aprovecho para comentar también o poner de ejemplo algo que por ahí puede ser muy obvio para algunos, pero muchas veces, y lo hemos visto, muchas veces pasa por alto en otros. Y es este patrón electrocardiográfico de un paciente que consulta por dolor precordial, que es lo que se conoce como aleta de tiburón. Aleta de tiburón, acá está claramente por qué, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a verlo sin ese gráfico. Estos pacientes muchas veces, este electrocardiograma muchas veces es interpretado como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, porque en algunos casos llama la atención este infradesnivel que tiene aquí en cara lateral, ¿sí? O en cara anterior, y se interpreta a este gran supradesnivel que tiene en la cara inferior como parte del QRS. Pero para ponerlo de ejemplo y poder entenderlo, fíjense en estas líneas trazadas justo en el punto J, aquí en B5, se puede ver de que el punto J está sobreelevado en lo que es la cara inferior. Entonces, siempre prestemos atención a este patrón electrocardiográfico y tratemos de no pasarlo por alto como algunas veces pasa, y que justamente es uno de los problemas de esta clasificación actual del síndrome coronario agudo, en la cual si es interpretado de que el síndrome coronario agudo es sin elevación del ST, bueno, listo. Lo acostamos, le ponemos antiagregación, le ponemos anticoagulación y vemos si le hacemos el cateterismo mañana cuando venga la gente de hemodinamia, o mañana vemos para poder derivarlo al paciente porque es sin ST, y el sin ST no hay que refundirlo inmediatamente. Eso es lo que sabemos hasta ahora y es lo que nos enseñan hasta ahora, pero como estamos viendo, no es
tan así. Pero bueno, en definitiva, repasemos un poquito lo que estábamos comentando desde el principio y en base al FTT. El FTT allá por 1994 nos demostró de que los pacientes que recibían trombolítico o angioplastia primaria, sin importar, vuelvo a decir, sin importar qué tenían en el electrocardiograma, si tenían supradesnivel o no, sin hacer un análisis de esto, solamente el hecho de recibir trombolíticos o angioplastia primaria, se redujo la mortalidad del 11.5% al 9.6%, con un número necesario a tratar de 56 pacientes. Ahora bien, si subanalizamos a este grupo de pacientes y lo clasificamos en si tenían supradesnivel del ST o no tenían supradesnivel del ST, allí se vio de que los que realmente tenían beneficio eran aquellos, o aparentemente, aquellos que tenían supradesnivel del ST, donde se redujo la mortalidad del 12.8 al 10.4%, necesitando tratar 42 pacientes para salvar una vida. Y por otro lado, se vio de que aquellos pacientes que tenían infradesnivel del ST se incrementaba la mortalidad, pero este incremento de la mortalidad fue no significativo, lo mismo que aquellos que tenían un electrocardiograma que era considerado normal. También hubo un aumento de la mortalidad, pero no significativo. Ahora bien, si subdividimos a estos pacientes, los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo con elevación del ST y que tienen una lesión coronaria oclusiva aguda, si tratamos a esto si los reperfundimos a esto lo más precoz posible, probablemente el número necesario a tratar vaya a ser menos de 42. Pero también tenemos un grupo de pacientes que tienen infradesnivel del ST, pero que tienen distintas manifestaciones electrocardiográficas o condiciones clínicas que justamente nos pueden estar hablando de que este grupo de pacientes en realidad tiene una lesión coronaria oclusiva aguda, como es el mal llamado infarto dorsal. Eso también da para otra charla. En realidad es un infarto lateral. Como ustedes saben, el ventrículo izquierdo no tiene una cara dorsal, o los ventrículos no tienen caras dorsales. Y también en este caso, el número necesario a tratar sería menos de 42, o aquellos síndromes coronario agudos que tienen compromiso del tronco de la coronaria izquierda o de la descendente anterior a nivel de su ostium, por lo tanto el número necesario a tratar también sería menor. Y por otro lado, tenemos pacientes que tienen un electrocardiograma normal, entre comillas, como ser aquellos pacientes que tienen solamente ondas T hiperagudas, que no tienen elevación del ST, pero que son expresiones de lesiones coronarias oclusivas agudas. Y por otro lado tenemos pacientes que son los falsos positivos de síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST, pero como les decíamos, todos estos falsos positivos, pericarditis, hipertrofia, bloqueo de rama, Takotsubo, repolarización precoz, etc. Esto fue lo que Aslanger, el mismo que describió el patrón electrocardiográfico que hablábamos previamente, Aslanger y colaboradores, proponen llamar como infarto agudo de miocardio oclusivo versus infarto agudo de miocardio no oclusivo. Y realmente cuando yo había leído este trabajo, me interesó mucho, me llamó mucho la atención y justamente motivó a mandar una carta al editor de la revista donde fue publicado esto, justamente comentando, diciendo de que está perfecto el hecho de que interpretemos a las lesiones coronarias oclusivas agudas como necesidades de reperfusión, pero también hay determinados cuadros clínicos que no necesariamente tienen una lesión oclusiva, pero sí probablemente necesiten de algún tipo de estrategia de reperfusión inmediata en esos pacientes porque están poniendo en riesgo la vida de ellos. ¿Y cuáles son? Los pacientes que tienen un síndrome de Wellens, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de muy alto riesgo. Y es por eso de que probablemente, y esto es una opinión personal, debamos migrar a una clasificación en la cual debamos interpretar a los síndromes coronarios agudos según si requieren reperfusión inmediata o si no la requieren. Es por ello de que esta clasificación, este manejo que veíamos al principio, propuesto para los pacientes con dolor precordial y síndromes coronario agudo, probablemente en algún momento tengamos que hacer un bollito, tirarlo al cesto de la basura y empecemos a pensar con este algoritmo. Un paciente que consulta con dolor precordial, le hacemos un electrocardiograma y allí lo que hacemos es interpretar si es un dolor precordial en estudio, seguimos las guías de manejo, o si es un síndrome coronario agudo. Y si es un síndrome coronario agudo,
lo primero que tenemos que pensar es ver la estrategia de reperfusión, si requiere o no requiere de estrategia de reperfusión. Y esto es esto que van a ver ahora, también es una sugerencia y es una opinión personal de que probablemente tengamos que encararlo a estos pacientes, como les decía, si requieren o no reperfusión inmediata. Y aquí tenemos, a grosso modo, y que también es totalmente discutible, quiénes serían los pacientes que requieren reperfusión inmediata y quiénes no. Los que requieren reperfusión inmediata, por supuesto, seguimos con todos los síndromes coronarios agudos con supradesnivel del LST, los que tienen bloqueo completo de rama izquierda nuevo o presuntamente nuevo, pero también probablemente necesiten reperfusión inmediata los pacientes que tienen infradesnivel del LST en cara anterior con ondas R altas en las mismas derivaciones, o aquellos pacientes que presenten lo que conocemos como el patrón de De Winter, los pacientes que tienen un síndrome de Wellens con las ondas T bifásicas. Este es el síndrome de Wellens tipo A, este es el síndrome de Wellens tipo B que habíamos visto en el electrocardiograma previo, o los pacientes que presentan lo que se conoce como aleta de tiburón, aquellos pacientes que presenten ondas T hiperagudas. En el caso de los pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda, hay ciertos criterios a tener en cuenta para poder decir de que el supradesnivel que tiene se debe realmente a un síndrome coronario agudo y que no es un trastorno de repolarización. Lo más utilizado es de que el supradesnivel del ST tiene que ser mayor al 25% de la amplitud del QRS, y ese supradesnivel del ST debe estar presente en 3 derivaciones contiguas. Lo otro son los pacientes que veíamos, esto que está descrito acá es el patrón de Aslager. Los pacientes que tienen el patrón de Aslager también requieren de reperfusión inmediata, y aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de muy alto riesgo también requieren de reperfusión inmediata. El resto de los pacientes, que van a seguir siendo probablemente la mayoría de los síndromes coronario agudos, son aquellos que no requieren reperfusión inmediata. Por lo tanto, como mensajes finales, me gustaría transmitir de que el nombre síndrome coronario agudo con elevación del ST hace creer a los médicos de que el segmento ST es el único hallazgo en el electrocardiograma predictivo de una oclusión trombótica aguda, lo cual conlleva de que pasemos por alto muchos infartos que requieren reperfusión inmediata, como fuimos viendo en el transcurso de la charla. Clasificar a los síndromes coronarios agudos según si requieren o no reperfusión inmediata podría ayudar a que los médicos en general no interpreten de que el supradesnivel del ST es el único criterio a tener en cuenta para guiar este tipo de estrategias. Y quizás de esta manera logremos continuar disminuyendo la morbimortalidad del infarto. Creo de que debemos continuar evolucionando en el manejo del síndrome coronario agudo y pasar a una nueva etapa, así como en algún momento estuvimos en la clasificación de infarto tipo Q e infarto tipo no Q, y que después, a mediados de los 90, principios del año 2000, se migró a la clasificación de síndrome coronario agudo con elevación del ST y síndrome coronario agudo sin elevación del ST, probablemente debamos migrar prontamente a otra clasificación en la cual se tenga en cuenta si los pacientes con síndrome coronario agudo requieren reperfusión inmediata versus aquellos que no la requieran. Así que bueno, muchas gracias por su atención, y que dejo de compartir pantalla y quedamos a disposición para charlar de lo que considere. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. La verdad que muy interesante la charla. Bueno, estamos acá dispuestos, hay mucha gente en el auditorio, te voy a mandar la foto para que vea. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario. ¿Nadie? ¿Eduardo? ¿Te gusta? A ver, Eduardo Mani se va a hacer un comentario, Rodrigo. No va a salir en cámara. ¿Vale? Hola, Rodrigo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Súper interesante. A mí lo que sí me parece que la clasificación con supra y sin supra es una clasificación súper sencilla, ¿no? Que en un país tan extendido como este, donde hablábamos de centros A, B y C, acordás en nuestras guías, marca bien la idea de que a este hay que reperfundirlo y al otro se lo puede esperar. Que desde el punto de vista de transmitirle al médico general a lo largo del país, en CAPS o en lugares muy alejados, me parece que es útil, ¿no? Porque lo otro que vos planteás, que me parece muy bueno, requiere de una elaboración más del especialista. Entonces, por ahí sí
me parece que la clasificación SESIGA de con supra y sin supra se ha instalado mucho porque es útil, ¿no? Sobre todo para el cardiólogo que no es tan especialista. Eso es un punto. Y lo que vos planteás parece lógico, ¿no? Porque el paciente que tiene infradesnivel o T negativa y tiene una oclusión aguda, seguramente debe tener una anatomía más compleja, ¿sí?, que el paciente que tiene un semejante supradesnivel del ST, que era lo que decía Bertolazzi de con tiempo sin tiempo. ¿Sí? Al no estar defendida la arteria, el supradesnivel es muy alto y probablemente sea ese único vaso. En cambio, cuando tenemos la oclusión aguda y alguien la está defendiendo a ese vaso, por lo que no hace el supradesnivel, y debe estar comprometido esa circulación colateral, por lo cual uno imagina que son más vasos, ¿sí? Como el caso que uno ve del electro indio, en donde se ve que impresiona que hay múltiples vasos, ¿no? Me parece que la anatomía debe jugar un rol trascendente en la mortalidad de estos pacientes, y el mensaje que me parece que es muy bueno es que los pacientes, cuando el especialista lo vea y sienta de que estos síndromes coronarios sin supra son banales, sin importancia, creo que acercando a lo que vos estás planteando, hay que llevarlos a cateterismo precozmente, porque esos pacientes se mueren y a veces se mueren más. Te felicito por la charla, y era un poco eso, ¿no? O sea, que la clasificación actual está buena y rápida para la extensión del país y para el médico generalista, por ahí que lo vea el paciente. Y que lo otro, bueno, tiene una explicación probablemente por la anatomía coronaria, y que está muy bueno de que esos pacientes vayan rápidamente a invasión precoz. ¿Sí? Te felicito por la charla y es un gusto verte de nuevo. ¿Sí? Muchas gracias Eduardo, un gusto también para mí verlos en la virtualidad y escucharlos. Sí, por supuesto de que, a ver, vuelvo a decir esto si bien existe esta clasificación propuesta de infartos oclusivos versus no oclusivos, esto de síndrome coronario agudo que requiere reperfusión inmediata o no, es algo más a título personal, por decirlo de alguna forma, porque creo que hay otros contextos y no solo el infarto que es oclusivo que puede llegar a requerir reperfusión inmediata. Por supuesto de que siempre todo cambio, si es necesario, ¿sí? Si es necesario, siempre todo cambio cuesta. Nos cuesta todo adaptarnos. Por poner un ejemplo, que mientras vos comentabas esto, que se me vino a la cabeza, siguen existiendo médicos que llaman a la insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, ¿sí? Y como todos sabemos, eso ha cambiado, ha evolucionado, pero a pesar de ello, sigue existiendo todavía. Cuesta adaptarse a ese cambio. Pero yo lo que más, entre comillas, me preocupa, ¿sí? Para entenderlo bien, digamos, del lado de la preocupación, es de que justamente hay pacientes que se pasan por alto y que generalmente, los médicos que reciben a los pacientes que consultan por síndromes coronarios agudos en las guardias, ¿sí? Sobre todo de Argentina, por ejemplo, generalmente son médicos no cardiólogos, ¿sí? Y hay contextos en los cuales la mortalidad de ese paciente se puede incrementar prácticamente un 50-60% durante la hospitalización, por el solo hecho de haber sido interpretado, no sabemos si es por el solo hecho, pero existe una correlación de que fue interpretado como un síndrome coronario agudo sin elevación del EZ. Por supuesto que para poder saber si esto realmente es así o no es así, se necesitarán en algún momento del resultado de registros internacionales. Creo que llevar a cabo un estudio de este tipo es difícil, estudio prospectivo, creo que es difícil, pero se puede hacer si aparecen, si la industria en algún momento, cualquier tipo de industria está interesada en cualquier cosa, seguramente ese tipo de cosas se pueden llevar a cabo, pero sí, probablemente con registros se pueda llegar a conocer ese tipo de cosas, porque esto simplemente es una opinión, ¿sí? En base a estas distintas cosas, pero sin lugar a dudas de que la clasificación electrocardiográfica es súper simple, no es simple, es
súper simple de esa clasificación electrocardiográfica. Pero quizás en algún momento tengamos que salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Y tratar de seguir avanzando en cosas que probablemente van a disminuir la mortalidad de los pacientes. No solo que, no es que va a disminuir la morbilidad, va a disminuir la mortalidad de los pacientes, probablemente. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguien más tiene? ¿Querés acercarte? Porque no se alcanza el cable. Parece que hay cámara. Hola. Rodrigo, Hola, Juan. Juan, espera un momento, Juan, ya te doy la palabra. Rodrigo, Esteban Renke. Esteban, ¿cómo andas, Esteban? Nada, felicito por la charla, excelente. Gracias. Pregunta, por esto que vos planteás del síndrome ocular agudo por repercusión inmediata o no, uno se siente, bueno, el paciente lo llevamos a hemodinamia, si es que tuviéramos, pero en muchos sitios tenemos trombolitis. Para estos pacientes que no tienen el supra, uno está tentado, un siempre lo deseado, trombolítico con infra no, es con supra. Ahora bien, ¿vos pensás que en estos pacientes que tengan un contexto, sobre todo para los médicos que estamos en el interior, una vez por ahí solo tenemos trombolítico, por ahí que no tenemos la posibilidad de ir tan rápido? En estos pacientes que pueden tener infra o cambios de Winter, con contexto clínico, sobre todo las características de alto riesgo que has mencionado, arritmia, insuficiencia cardíaca, dolor refractario, el trombolítico, por lo que vos has presentado, ¿podría ser una opción? Mira, obviamente te voy a decir lo que opino, evidencias, al menos que yo sepa, no hay. Y aprovecho para también comentar, hasta el año pasado yo estaba en Argentina y formaba parte de la coordinación de la red de infarto de la provincia de Corrientes, y justamente tuvimos un caso previo a haber visto esto del caso clínico indio, ¿sí? Tuvimos un caso en el interior, en Corrientes, de un paciente que consultó con un patrón de Winter. El paciente estaba a aproximadamente 5 horas de llegar al centro con hemodinamia. Un paciente de 55 años con un infarto y que tenía un patrón de Winter. En el hospital donde consultó, ¿sí? Nosotros en Corrientes habíamos organizado de que habían centros, conseguimos de que determinados hospitales tengan, todos los hospitales tienen streptokinasa, pero conseguimos de que algunos tengan RTPA. Ese hospital tenía RTPA y el paciente había consultado con 2 horas de dolor. Le pasamos RTPA. ¿Sí? El patrón de Winter. Le pasamos RTPA, luego de eso el paciente fue derivado. Se hizo una estrategia farmacoinvasiva, evolucionó bien, muy bien. Creo que depende mucho, Esteban, de los contextos, ¿sí? De los contextos, del cuánto tiempo de dolor tiene, cuánto tiempo de dolor no tiene. Pasarle trombolítico a un paciente que tiene más de 6 horas de dolor, así tenga supradesnivel, pasarle trombolítico a un paciente que tiene más de 6 horas de dolor y el beneficio es marginal. Si encima no tiene supradesnivel, pasarle trombolítico a un paciente que tiene más de 12 horas de dolor, no, para nada. Ahora bien, otra cosa, si recuerdan, uno de las últimas diapositivas, esa que tenían todos los circulitos con las flechitas que salían para un lado y para el otro, el análisis inicial del FTT, el solo hecho de reperfundir a un paciente, sin importar el electrocardiograma, el solo hecho de reperfundir a un paciente disminuyó la mortalidad del 11.5 al 9.6%. Insisto, sin importar el electrocardiograma. Pero por supuesto, depende del contexto. Si es un paciente que está en shock cardiogénico, si está chocado, pasarle un trombolítico y encima el trombolítico es streptokinasa el que tengo a disposición, y probablemente no lo haga, porque un trombolítico en un paciente en shock cardiogénico, la tasa de éxito disminuye, la streptokinasa en el shock cardiogénico por la hipotensión arterial disminuye más todavía y probablemente sea una limitante porque me va a generar más hipotensión. Entonces, me parece que depende mucho del contexto, pero hay determinados cuadros, ¿sí? O determinadas situaciones en las cuales yo, esto es una opinión obviamente personal,
yo me animaría a pasarle trombolítico. Como vuelvo a comentar, pero esto es anecdótico, esto es nivel de evidencia, ni siquiera sé, porque ni siquiera expertos somos, pero que pasamos trombolítico a un paciente que no tenía supradesnivel y después la evolución fue favorable. Bueno, muchas gracias. Juan, abre el micrófono y hace tu comentario, por favor. Hola Rodrigo, ¿se escucha? Hola Juan, sí, perfecto. Bueno, excelente, brillante tu exposición. Esto es interesante, la evolución que has presentado del razonamiento del infarto agudo del miocardio, con onda Q, sin onda Q, con supra y sin supra. Creo que el hecho de con supra y sin supra ha sido un razonamiento para estrategias de reperfusión en el menor tiempo posible, y que ahora lo estamos aplicando en sin supra del nivel del ST. Me parece que todos estos síndromes, estas presentaciones que ha dicho Winter, Aslander, no es lo más frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta, porque hay que analizar, como vos bien dijiste, no solo el infradesnivel del ST. Todos los pacientes que vos mostraste con síndrome de Aslander, por ejemplo, y de Winter, tienen supra en ABR. Ese hecho ya es paciente para hemodinamia porque es un infarto con supradesnivel del ST. Entonces hay que aprender a analizar el electro no solo a partir, y si no hay nada más, siempre hay que hacer B7, B8 y B9, porque puede tener un infarto posterior, y esos son pacientes para reperfusión. Por lo tanto, me parece que al síndrome sin supra, entre comillas, hay que buscarle el supra, y no solo quedarse con el infradesnivel que tiene ese paciente. Es muy interesante. Creo que de todas maneras los pacientes sin supra que tienen compromiso hemodinámico, insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares, están contemplados en un tratamiento tipo con supra dentro de los primeros 90 minutos. Así que es interesante cómo ampliar la visión de una intervención mucho más precoz, sobre todo en los pacientes sin supra desnivel. Buscar que ese sin supra sí sea paciente con supra, y aparte el paciente con compromiso. Brillante la presentación. Gracias, Juan. Muchas gracias. Coincido 100% con vos, Juan, en lo que comentás. Y con respecto a los patrones estos electrocardiográficos y el supra de ABR, sabemos, conocemos, pero nosotros quizás en el ambiente, los cardiólogos, sabemos de que el supra en ABR nos está diciendo de que probablemente ese paciente tiene una lesión oclusiva. Pero, vuelvo a decir, pero generalmente los pacientes son atendidos por médicos no cardiólogos cuando consultan, y esos médicos no cardiólogos por allí no tienen tan presente esto, y es más, si van a mirar la clasificación de supradesnivel del ST, no está contemplado que el supra en ABR sea un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Por ejemplo, el patrón de Aslander, que tiene supra en D3 y supra en ABR, no tiene supra en dos derivaciones contiguas, pero coincido 100% en todo esto que comentabas. Hay algo que habías dicho también y bueno, se me pasó otra cosita que habías dicho aparte del electrocardiograma. Ah, perdón, sí, ya sé. No, ya sé. Lo otro que creo que también puede ayudar a salvar vidas y a salvar miocardio. Todo paciente que consulta con dolor de pecho, hacerle B7, B8 y B9. No esperar a ver qué tiene en el electro para ver si le hago B7, B8 y B9, porque por ahí se me pasa también por alto. Esa es otra forma de que va a ayudar, ¿sí?, a esos pacientes que tienen infradesnivel aislado en cara anterior con R alta, en realidad para tener ese supradesnivel probablemente en B7, B8 y B9. Sería bueno que todo paciente que consulta con dolor precordial hacerle dorsales. Muchas gracias. Una pregunta más del doctor Conrado, que está levantando la mano en el Zoom. ¿O algún error? Bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer una pregunta más de la auditorio? No. Bueno, ¿por qué viene Aldo, Rodrigo? Muero por escucharte hablar inglés, no hace nada por mí. Fantástico me sale, no tengo una idea. Una pregunta, considerando que estos errores de electros es basar una decisión en un solo método complementario. ¿No es un error
digamos, en lugar de definir la repercusión por cambios eléctricos, definir la repercusión por riesgo del paciente, y en ese caso, digamos, como tenés que integrar una serie de factores más cambios electrocardiográficos, no lo ves como un futuro cercano el uso de la inteligencia artificial en esto como para disminuir el error y ahí sí definir precozmente repercusión versus no repercusión. Totalmente, sí, Aldo. A ver, el electrocardiograma es una herramienta extremadamente barata, sencilla, útil, lo puede hacer cualquiera, pero la sensibilidad y la especificidad en este contexto es extremadamente baja. Es una herramienta que tiene los valores predictivos no son muy altos, que digamos. Sin duda de que la inteligencia artificial para la interpretación electrocardiográfica va a ayudar, siempre teniendo en cuenta el contexto del paciente. Ya hay trabajos publicados de inteligencia artificial para definir si tiene cardiopatía o no tiene cardiopatía según el electrocardiograma, con una excelente correlación. Sí, por supuesto de que eso es, no sé ni si decir si es un futuro cercano, me parece que ya es un presente. Bueno, gracias Rodrigo. ¿Alguien más? Bueno, Rodrigo, yo me reservo el comentario final. Muchísimas gracias. Yo la verdad que ya había escuchado la charla y estás haciendo una prueba, así que cada vez aprendemos más. Creo que siempre clasificar los matices distintos que tiene la realidad en cualquier clasificación, uno gana cosas como practicidad, como decía Eduardo, y perderemos algunos matices y perderemos algunos detalles porque es imposible que la realidad la categoricemos en todas sus distintas categorías. Sí creo que también la tecnología y el avance hace que el síndrome glomerular sin supra cada vez sea más precoz en el tratamiento. Cualquier trial que uno ve, independientemente del patrón electrocardiográfico que hay gracias al pretratamiento, a los nuevos anticoagulantes, al acceso radial, hace que el tiempo que cualquier síndrome coronario agudo en el mundo está siendo invadido entre las 2 y 4 horas, sea de bajo, de mediano o de alto riesgo, digamos. Por lo tanto, quizá la pregunta que también tenemos que tener es cuál sería el que deberíamos esperar, porque en realidad no hay muchas razones hoy para esperar, no hay daño asociado a hacer precozmente una invasión en la mayoría de los pacientes. Y de hecho, permite también clasificar a aquellos pacientes que tienen anatomía normal y no desescala el tratamiento. Por lo cual, creo que está buenísimo pensar cuál es este nuevo escenario, y siempre hay que tener en cuenta, me parece un poco la clínica y apoyándonos más allá que todavía no tenemos inteligencia artificial, creo que todos vamos a decir que aquel paciente que tiene un síndrome coronario sin supranivel y que uno lo trata, la mayoría de los pacientes con arteria abierta calman el dolor en pocos minutos. Aquel paciente, es una cuestión clínica que parece tonta, pero es muy importante. Aquel paciente que en los 30, 40 minutos después de que se inició el tratamiento no calma el dolor, revisen de vuelta el electro porque probablemente ese sea un síndrome coronario agudo sin supranivel del CT, pero con la arteria ciega y que necesita repercusión inmediata. Con esto además me reservo este comentario, Rodrigo, si querés decir algo más, y si no te despedimos con un fuerte abrazo. Gracias Gustavo, gracias por la invitación, gracias a la Sociedad de Cardiología de Tucumán, y bueno, un gusto haber compartido esta hora con ustedes. Bueno, gracias Rodrigo, te mandamos un abrazo. Chao, chao. Abrazo grande para todos. Chau, chau. Chao, Rodrigo. Chau, Juan, chau, Ale. Les pido y les pido a los que no han firmado que firmen, así después les mandamos los certificados. Y el 17 de septiembre son las jornadas calchaquíes. Esperamos que todos nos acompañen. Van a ser en el Hotel Sol San Javier. Hay 12 invitados nacionales y 2 personas que, mediante la tecnología de los médicos, nos van a acompañar desde Estados Unidos. Así que, bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo de la comisión directiva y estamos muy contentos que haya tanta gente en la reunión. Así que los esperamos en las calchaquíes. Chao, chao.